ni aleatorios ni secundarios. De la Cuarta T, del momento de esa ruptura política de 2018, de ese levantamiento popular de 2018. Tenemos que ver que la crisis del Estado corrupto fue un elemento muy importante. Llegó una situación en la cual la gente dijo, ya, basta. ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo permitamos. Detengamos. ¿Qué cosa es el Estado corrupto? Hacia finales de los años 50, perdón. Ya me estoy emocionando. No, hasta ahí no va. Digo por lo pronto. Hacia mediados de los años 50, hubo un cambio, bueno, principios de los años 50, hubo un cambio político en México que fue preparado, que fue paulatinamente promovido, en el que el poder pasó de manos de los militares, todos ellos habían estado en la revolución, a los civiles, que ninguno de ellos se hizo soldado de una revolución en la que no participó. Hubo un cambio generacional, un cambio político también. En ese entonces había fenómenos de corrupción, algunos escándalos, algunas formas de hacer las cosas, pero nada completamente distinto, digamos, a una media mundial. En el Estado que se basa en la división de clases, en la separación de función económica de la sociedad, digámoslo así, levemente. Es decir, una división social tajante. En el Estado siempre hay corrupción, pero no siempre el Estado es corrupto. Son dos cosas distintas. Eso que vemos en muchos países, que hay fenómenos de corrupción, que se combate, que se derrota a cierta pandilla de gente que llegó, gobernó y luego lo quitaron, cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso. Ese nunca fue nuestro problema. Nuestro problema se llama el Estado corrupto que conformaron poco a poco. ¿Qué cosa es eso? Yo he intentado un texto que estoy haciendo, poco a poco lo he ido haciendo, a efecto de ir definiendo, acotando el Estado corrupto. Como fenómeno que empezó en los años 50 del siglo XX, cuando se creó el ramo 23, con otro número, pero es lo mismo actualmente que después, de gastos discrecionales en el presupuesto de egresos de la Federación.
Con lo cual, la distribución directa de fondos públicos se amalgamó con los mecanismos existentes del peculado y el soborno, creando un solo sistema de carácter político. La corrupción ya no era incidental, se integró al sistema político. El Estado corrupto es, por ende, la unificación de los diversos métodos de la corrupción pública en un solo engranaje, hasta convertirse en uno de los sostenes estructurales de la gobernanza del país entero. La corrupción pudo llegar a todas partes y ámbitos bajo esquemas de ensanchamiento permanente, incorporación de más y más personas a sus prácticas y crecimiento continuo de la masa de riqueza ilegalmente apropiada. Hay que perfeccionar esta definición, pero es una definición no académica o enciclopédica, ¿no? De nuestra historia, un proceso que se dio paulatinamente, por años, que tuvo una continuidad. Hubo un presidente, un candidato a presidente, que llegó a ser presidente, que se llamó Miguel de la Madrid, que se planteó como lema de campaña la renovación moral de la sociedad, y algunos preguntamos, ¿y por qué no de ustedes? Los gobernantes del Estado. Pues sí, ¿no? Usted quería renovarnos a todos, pues si el problema eran ellos. No renovó nada. Llevó, sí, al presupuesto claramente con su nombre escondido en la partida secreta que siempre había existido. Pero ese hecho tampoco cambió nada. Miren ustedes, cuando la corrupción se convierte en una de las columnas que sostienen el poder político y el funcionamiento de todo el Estado, tenemos entonces un elemento que empieza todo el tiempo a ensancharse por necesidad. El Estado corrupto tiene que crecer todo, siempre. Si no crece, pues empieza a dejar fuera a segmentos infuncionales para él, ¿no? Entonces el Estado corrupto estaba en los sindicatos, presente en el sistema del charrismo sindical, estaba en los ejidos, era la gestión priista, digamos, de la CNC, de los ejidos mexicanos, de las condiciones en las cuales se daba el crédito al ejido,
se daba la mejora de infraestructura, se hacían los distritos de riego, todo llevaba un moche. Y ese excedente entre lo que realmente era la política social en su costo y el sobrante, pues era todo ese campo de la corrupción. Los líderes se llevaban un porcentaje. Y los contratistas, que estaban en connivencia con los gobernantes, tenían que entregarle a estos, a los gobernantes, pues lo que después se llamó moche, que no es más que el soborno. Vamos, para hablar claro. Y la relación del Estado con la empresa era igual. Te doy un contrato para comprarte llantas, automóviles, lápices, papel, lo que ustedes quieran, todo. Todo el sistema empresarial que provee al enorme aparato del Estado de bienes, servicios, funcionaba en el mismo ritmo, en el mismo diapasón que ya todo mundo sabía. Los servidores públicos y los vendedores o prestadores de servicios. Y la obra pública igual. Llegó un momento en que esto llegó al colmo. Por eso es que estamos aquí, porque llegaron al colmo en buena parte, ¿no? Y la gente se dio cuenta y la gente se rebeló y la gente empezó a luchar durante años y se fue levantando hasta que ya se llegó al extremo de lo que vimos como los llamados moches de la Cámara. ¿Qué es eso? Llegaba el presupuesto, ¿no? Del Ejecutivo, lo presenta a la Cámara. El Congreso no aprueba el presupuesto, sino es solo la Cámara. Es una facultad de una de las dos cámaras, exclusiva. En casi todos los países, no todos, casi todos, es una cosa bicameral. En México es de una sola cámara. Bueno, esa es otra historia, no vamos a hablar ahorita de por qué. En la Cámara se hacían unos cálculos distintos a los que hacía Secretaría de Hacienda, inventados. Los cálculos de Hacienda también eran inventados. Así que inventar un poco más lo ya inventado, pues no era una gran invención, pero sí algo que podía dar base a un buen negocio. ¿Cómo funcionaba? Le metían al presupuesto 50,000 millones más. Inventaban que se iba a recaudar esos 50,000, porque el presupuesto se presenta en equilibrio, ¿no? Presupuesto, esto de ingreso y la misma cantidad igualita, hasta el centavo de egreso. Entonces, el presupuesto no puede contener más gasto que la carátula de la ley de ingresos. Pero entonces le cambiaban, inventaban ingresos que pues, nomás inventados. Y le ponían eficiencia recaudatoria, 20,000 millones. Que no sé cuánto, tanto. Que el petróleo, tanto. Que no sé, tanto. Y ya juntaban 50, 60,000 millones los que fueran. Los aprobaban en la ley de ingresos, pasaba al Senado. El Senado sí aprueba la ley de ingresos.
y se quedaban con una bolsa de decenas de miles, de millones de pesos. Y empezaba el reparto. A ver, ¿y qué vamos a hacer con esta lana? Ya lo tenían todo bien organizado. Los diputados contactaban con gobiernos, municipios, ONGs, organizaciones de caridad, organizaciones para esto y para el otro, lo que ustedes quieran. Y cada quien hacía su lista. Y registraba sus peticiones, ¿no? Para esto, tanto, tanto. Luego les decían a los que estaban solicitando el dinero, no eran solicitantes espontáneos, eran solicitantes promovidos por los mismos políticos llamados diputados y diputadas, ¿no? Y entonces llegaban y hacían una cola la noche anterior, mandaban a sus empleados, ¿no? Y hacían una cola y toda la noche ahí se la pasaban con su proyecto de obra, de servicio, de esto, lo que ustedes quieran. Y la comisión de presupuesto los iba registrando. Iba metiendo ahí lo que ya se sabía que iba a llegar, que ya estaba calculado. Entonces, a la hora de ajustar el presupuesto al aumento en la ley de ingresos, pues se ponían de acuerdo e iban repartiendo. A ver, para San Juan de las Guitarras, una cancha de básquetbol. ¿Cuánto cuesta? 3 millones, apúntale. Para no sé qué de Tatá, una no sé qué, mejoras de no sé cuánto. ¿Cuánto es? 2 millones, apúntale. Y así iban llenando, haciendo sus repartos de decenas de miles de millones. Entonces, modificaban el proyecto de presupuesto. Desde luego que el presidente que mandaba el presupuesto sabía perfectamente bien lo que estaban haciendo allá. Sabía mejor que nadie, para decirlo claro. Y ya continuaban, se aprobaba el presupuesto, todos con aplausos maravillosos, abrazos, terminó el periodo de sesiones, nos vamos de vacaciones a donde vamos a visitar a los que van a recibir el dinero que les estamos arrimando para poder hacer el plan de cobro. El plan de cobro, pues un plan también, ¿no? Porque el presupuesto no se da de un golpe, tiene sus tiempos. Y también los cobros tienen sus tiempos. Y entonces cobraban un porcentaje del emolumento obtenido o mejor dicho, no cobraban ningún porcentaje, designaban al constructor o al proveedor, que era el compadre, el amigo, el socio del promotor, que muchas veces pues era más que el moche directo, ¿no? Y además pues esto se escondía un poco, ¿no? Nunca tenía que salir el dinero líquido para esto, sino a través de el proveedor, de la obra, del servicio, de lo que ustedes quieran. Y todos estaban retecontentos con este sistema, pero era la gran cosa.
El día que llegamos a la Cámara, que fue algo así como, bueno, llegamos desde antes a ver qué onda, pero ya nos convertimos en diputados. Yo fui diputado de esa legislatura. El 1 de septiembre del año de 2018. Entonces empezamos a hacer reuniones con los grupos parlamentarios, ¿no? El PRI, el PAN, todos. En una de esas reuniones les dijimos que, pues con mucha pena, pero no va a haber moches. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo que no va a haber moches? A ver, no. Eso no puede ser. Ni estén, es una balandronada eso. No estén soñando. Está bien que sean mayoría, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, no va a haber moches. No va a haber moches, sí. No, que no. Entonces viene el presupuesto, lo pasamos a la Comisión de Presupuesto para hacer un dictamen, ¿no? Entonces empieza a discutir el dictamen. Antes, en la Comisión de Hacienda, se hizo la ley de ingresos y en otro lugar pedían aumento nominal. Dijimos, no, vamos a recaudar lo que propone el Ejecutivo. Y luego en la Comisión de Hacienda, pues ya no podíamos hacer otra cosa, ¿no? Pues si ya se había conducido una ley de ingresos con tal cantidad, pues el presupuesto también tenía que tener tal cantidad. Y todavía ahí querían hacer en presupuesto unas transferencias de partidas de unas a las otras para poder satisfacer su método, ya sabe, su exigencia, lo que les acabo de contar, para no repetir. Entonces, entonces dijimos, no, pero ¿cómo que no? Pues no. Hubo cola, ¿eh? Llegaron como otros años, presentar proyectos de todas partes, promovidos por los diputados. No eran espontáneos. Ahí no hay espontaneidad. Entonces, les converso esto in extenso para que se den cuenta que no se trataba de unos bribones que se meten al gobierno, se meten a la función pública y que resulta que eran ladrones y que luego como que empiezan las denuncias, las sospechas y que había una trama de corrupción y esto que no. Aquí todo funcionaba para eso. Lo que les cuento de los moches es una pequeñísima cantidad de dinero extraído de los fondos públicos para el embolse de los políticos y de sus amigos los empresarios. Imagínense ustedes que viene la privatización de Teléfonos de México, hecho por Salinas. Tú no tienes dinero, pero eso no importa tanto. Tienes bienes, eres un empresario, más o menos. Te dicen, encárgate de esto. Tienes que tener socios extranjeros, nosotros te los conseguimos para comprar
Teléfonos de México era la empresa privada más grande de México. No estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Era la telefonía de cable y era la telefonía de radio, se convirtió luego en la de celular. Estaban privatizando lo que todavía no se inventaba, pero sí iba a inventar, porque le estaban dando ya la concesión, ahí iba, la concesión para el futuro. Entonces tú dices, bueno, pues está bien, yo acepto. Entonces tú no te preocupes. Tú vas a ser el dueño del 5.5% del capital social de Telmex, 5.5%. Y vas a dirigir la empresa. El otro 5% son tus amigos de Miguel Alemán, que va a juntar a un grupo que todos van a aportar una misma cantidad. Dijeron, bueno, pero todos esos no tienen una chequera como para pagar. No importa. Las acciones que van a comprar se las damos a crédito, con la tasa de interés de CETES, que es la más baja del mercado. Y ahí nos van pagando con el tiempo. No tienen que desembolsar nada. Excepto el líder del proyecto, que ya saben quién era, ¿no? Es el actual dueño, que va a pagar de un trancazo, porque no se vea mal, 100 millones de dólares, pero que tampoco son suyos. Es el fondo técnico, es la reserva técnica de una compañía de fianzas que tiene prohibido comprar acciones, o sea, valores de renta variable. ¿Por qué razón? Porque el dinero que tiene es el dinero de los que han pagado sus primas en las fianzas, ¿no? ¿Y para qué sirve ese dinero? Pues cuando hay una catástrofe o un acontecimiento, es como los seguros, igual. Pues tienen que cubrirlo con la reserva técnica, ¿no? No importa la ley. Yo te firmo. El secretario de Hacienda puede hacer todo. Y toma los 100 millones y compra acciones y luego ya veremos. Lo demás, a crédito también. Y los únicos que pagaron eran los extranjeros. Porque tenía que haber accionistas extranjeros a fuerza. Eso era lo que los neoliberales consideraban. Vamos a hacer una privatización. Bueno, tiene que haber capital extranjero forzoso. En esa empresa no había capital extranjero desde que ya tenían décadas que no había capital extranjero en Teléfonos de México. Aunque originalmente se fundó como empresa extranjera. Entonces pues se quedaron con esa empresa. Hoy es transnacional. Es transnacional. América Móvil es transnacional. Tiene empresas en Europa, en casi toda Sudamérica, en los Estados Unidos. ¿De dónde salió todo ese emporio de América Móvil? De una empresa que era una empresa de la nación, una empresa pública, que se llamaba Teléfonos de México. Utilizaron la técnica de una señora muy privatizadora que fue primera ministra de Gran Bretaña, se apellidaba Thatcher. Ella desarrolló sus técnicas de privatización, pero en México fue superada la señora Thatcher, porque la señora Thatcher no pensó que hubiera unos discípulos tan brillantes como los mexicanos privatizadores, que además de privatizar todo lo que pudieron privatizar, hicieron un negocio bruto, porque a todos los compradores les
pasaron la mordida. O sea, que esas ventas eran en las condiciones de soborno. Todas las privatizaciones. La minería, la siderurgia, la televisión de Azteca, la Teléfonos de México, no sé qué, hasta las bicicletas Cóndor privatizaron. Ya antes habían privatizado la banca. La banca en un momento se convirtió toda en banca pública porque hubo un decreto de nacionalización bancaria, ¿no? Luego llegó de la Madrid el portaestandarte ideólogo y activista de la renovación moral de la sociedad y entregó la banca nacionalizada a unos grupos de ampones que terminaron vendiéndoselas, todos ellos, Bancomer, Banamex, a unos extranjeros y no pagaron impuesto, el impuesto que les correspondía al que vende algo. Tiene que pagar un impuesto sobre la renta, que es un impuesto a un ingreso nuevo. Tiene que descontar lo que le costó y sobre lo que es ganancia, ¿no? La operación comercial se impone una tasa que es el impuesto sobre la renta. Todos pagamos, ¿no? Pero ellos no. Entonces hicieron una operación de bolsa y en ese momento las operaciones de bolsa no causaban impuesto y ahora causan muy poco, por cierto, pero de todas maneras ya algo. Y entonces, esa es la historia. Aquí todo entraba en el cauce de la corrupción, porque nuestro problema nunca ha sido la corrupción que hay en todas partes, sino el Estado corrupto. Es distinto. Llega un presidente, condonaba 200,000 millones de pesos de impuestos a los ricos que lo habían apoyado para que llegara a ser presidente. Estas cifras las ha sacado Andrés Manuel varias veces. Tenemos el detalle de las condonaciones. Hemos prohibido ya las condonaciones, ¿eh? Cambiamos la Constitución y pusimos ahí que estaban prohibidas. Bueno, un poco tarde, pero más vale. Hicieron eso y se cansaron de hacerlo. Entonces, nuestro problema, cuando llega la cuarta T al poder, es decir, es que aquí no hay ni por dónde empezar, hay que agarrar todo por todos lados. Entonces empezó, no hay moches, no hay condonaciones, hay que cobrar los impuestos, no hay que permitir que, no hay que dejar sin atención los juicios que se llevan en los tribunales, en los que se alega el asunto de los impuestos, sino combatir. Claro, los jueces, ya saben, ese es otro cuento, ¿no? Pero también del Estado corrupto, la situación del Poder Judicial. Y entonces hay que cambiar leyes, pero no basta cambiar leyes. Hay que hacer una ley de austeridad, sí, porque también la corrupción tiene un toque en eso de que los gobiernos, los funcionarios, como no es su dinero, pues derrochan, ¿no? Hacen gastos innecesarios, aunque sean legales, pero innecesarios. Y se dedican a eso. Todos los que llegaban siempre nuevos a los puestos, escritorio nuevo, que la salita, que que el otro, que la pintada, que la alfombrada, que las hilachas, todo. Pues eran nuevos funcionarios, ¿no? Se tenía que ver.
la calidad nueva del funcionario. No podía seguir usando que usó el antecesor, pero eso era lo de menos. Hay que aumentar el número. A ver, ¿cuántos ayudantes tenía el anterior? Pues 10, no, pues yo soy más que él, tiene que haber 20. Tienen que ganar más. La historia de los sueldos es otro tema del Estado corrupto. Ya ni me acuerdo qué año, yo era senador, y los 3 partidos más grandes del Senado llegaron a un acuerdo en un día, que andaban de buenas, para que cada partido decidiera un proyecto de ley con la garantía de que se iba a discutir y probablemente a aprobar. Uno. Bueno, menos mal, ¿no? Entonces, los compañeros del grupo parlamentario me preguntaron, yo era el encargado de la coordinación legislativa del grupo. Entonces me dijeron que qué propuesta deberíamos hacer. Les dije yo, modificar el 127 para regular los sueldos de los servidores públicos. Reforma constitucional. Esa fue nuestra planteamiento. Luego inmediatamente, claro, ya teníamos un proyecto, ¿no? Ya lo presentamos y decíamos que qué cosa era la remuneración, cómo podía modificarse las remuneraciones, con qué sistema, y una serie de prohibiciones, ¿no? En donde se prohibían los pagos de marcha, las indemnizaciones a los jefes. Las indemnizaciones eran una cosa para los trabajadores, ¿no? No para los jefes. Esta ley no tiene incidencia en los sueldos de los trabajadores del Estado. Esos están regidos pues, por la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ¿no? Sino que estaba dirigida esa reforma constitucional a los gobernantes, a los ministros de la Corte. Ya están ligando, ¿no? A todos los del sector paraestatal, los jefes, los organismos autónomos, todos esos que se ponen el sueldo libremente, antes más que ahora. Entonces, después de muchas negociaciones se llegó a la conclusión de que sí había que hacer la reforma y que había una diferencia. Fíjense lo que es la vida y cómo da vueltas. Yo lo que planteaba era que el presidente de la República no podía seguirse subiendo el sueldo como le diera la gana, porque eso era lo que hacía. Todos los años se aumentaba el sueldo, mucho. Se lo decidía todo, ¿no? Y le aumentaba el sueldo a todos los secretarios, subsecretarios, oficiales mayores y todos sus cuates, ¿no? Los trabajadores, pues eso era lo que era la revisión anual. Ya saben, la cosa de todo el tiempo, que es una lata. Bueno, entonces el Calderón presentó otra iniciativa, la que en realidad fue la base del dictamen, es la que nosotros habíamos presentado. Pero el Calderón quería
que nadie pudiera ganar más que el presidente. Dijimos, bueno, pero si el presidente se sube cada año el sueldo 20%, pues todos los demás también se lo van a subir 20%. A ver, no, eso no. Y ahí estuvimos, no queríamos nosotros. No queríamos. Queríamos limitar al presidente, que no se pudiera aumentar más que el coeficiente de inflación anual. Por lo tanto, los demás tampoco. Bueno, ahí estuvimos negociando y al final de cuentas hicimos el siguiente análisis. No vamos a sacar nada. No va a haber reforma. Admitamos que nadie puede ganar más que el presidente, que ya sería una ganancia, que había quien ganaba más, muchos. Para empezar, los ministros ya ganaban más. Bueno, y una bola de, no se crean, había muchos del sector paraestatal y tal. Bueno, vamos a avanzar a la espera de que podamos nosotros decidir cuánto gana el presidente. Y entonces los del PAN se rieron. Ya, está bien, vamos, adelante con el dictamen. Ya aceptaron nuestra propuesta y ya nos satisface y vámonos, porque ustedes nunca van a llegar al poder a decidir cuánto gana un presidente. Bueno, puede ser que tengan razón. ¿Y qué tal si se equivocan? ¿Quién lo sabe? Y eso fue lo que ocurrió. El tope de presidente lo puso la fuerza política que hoy se opone a que sea el sueldo del presidente el tope nacional de los servidores públicos del Estado. Incluso abarca gobernadores y abarca todo. Nosotros con desconfianza, pues no lo queríamos admitir eso. Pero ya que llegamos a tener mayoría en la Cámara, dijeron, se van a acordar de nosotros. Le bajamos el sueldo al presidente de la República 60% de un solo madrazo, en un solo momento. Y ya se quedaron todos tembeleques, ¿no? Todos temblorosos. Ven cómo la historia da vueltas. Y la primera vez que los ministros se bajaron el sueldo 25% fue porque les mandamos les aprobamos. A ver, los diputados son los que ponen los sueldos, no son los ministros. Hay una regla que dice que del tiempo de su desempeño los ministros no deben rebajarse el sueldo, pero los nuevos pues deben tener otro sueldo porque no tienen. Si no se los estás bajando, se los estás estableciendo. Se crea un conflicto horrible entre la Cámara y la Corte. Yo dije, bueno, nosotros no nos vamos a poner al margen de la Constitución ni madre. Si alguien se va a poner al margen de lo que dice el artículo 127 de la Constitución, sean ustedes. Asuman su responsabilidad, nosotros no. Nosotros vamos a cumplir no solo con lo que dice la Constitución, sino con el compromiso que adoptamos al momento de la reforma del artículo 127. No nos vamos a echar para atrás. Eso que no nos gustaba tanto. Otros elementos del 127 sí nos gustaban mucho, ¿no? Pero
Así les pongo esto de los sueldos, porque no son cosas que ocurran en cualquier parte del mundo. Este es uno de los síntomas, este lío de los sueldos, la corte, los jueces, el sueldo, que no se los quieren bajar, que quieren mantenerse al margen de la Constitución, les vale absolutamente madre. Punto. Es uno de los síntomas del Estado corrupto, del viejo Estado corrupto que estamos combatiendo con un esfuerzo grande, porque además pues, los jueces están en eso también. Porque esa estructura judicial se creó pues en toda la trayectoria del PRIAN, ¿no? Miren ustedes, una capsulita sobre la partida secreta. Nada más como un postre de esta charla. A ver cómo les sabe. La partida secreta nunca fue la gran cosa, sino la peor cosa. No hay una diferencia. Los presidentes fueron creando un ramo presupuestal de gastos contingentes, o sea, gastos que pueden ser o que pueden no ser. Eso quiere decir la palabra contingente. No hay absoluta seguridad. Usted tiene una deuda contingente, no sabe si la va a pagar nunca. Que a todo dar, ¿no? Pero y en un presupuesto, cuando tú pones un ramo de gastos contingentes, no hay seguridad de tanto y si se va a pagar o no se va a pagar. Eso quiere decir el término contingente. Entonces se creó un apartado en el presupuesto de gastos contingentes, que luego le cambiaron de nombre, pero no importa, seguía siendo lo mismo. Se llamaban previsiones. Una previsión. Puede estar bien o puede estar mal. Pero así, el concepto de siempre fue gastos contingentes. Los gastos contingentes no eran menores. Yo aquí no tengo los datos de los últimos años, porque este libro, si lo quieren leer,